Una serie de declaraciones cruzadas provocó el informe del Ejecutivo que arroja una reincidencia de 25% de los indultados en 2012 en un programa impulsado por el gobierno de Sebastián Piñera. Mientras autoridades de esa administración y parlamentarios de la Alianza acusaron un montaje, La Moneda defendió el documento asegurando que se trata de cifras oficiales de las policías y de Gendarmería. Queremos ahondar en esta polémica. Para eso nos acompaña aquí en Mañana en Directo el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey. Subsecretario, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Paola. Buenos días, Sebastián. Buenos días. Fíjese que lo primero que me parece importante para poder entrar a hablar del tema es una cifra que a mí al menos me faltó durante el fin de semana. ¿Cuál es la reincidencia esperada o promedio o histórica después de 24 meses en nuestro país? Mire, los estudios más serios dicen que alrededor del 50% de la población penal que egresa del sistema reincide. La Fundación Paz Ciudadana hizo un estudio relativamente serio y señala esa cifra, o sea, la mitad de los egresados de Gendarmería tiene reincidencia. O sea que a la luz de eso, el 25% de los indultados de Piñera son una población penal bastante mejor portada, podríamos decir, y que puede tener que ver con el hecho de que eran criminales poco peligrosos. De hecho, no eran criminales, eran delincuentes poco peligrosos, primerizos, muchas mujeres. ¿Estoy en lo correcto? 11,6% de mujeres, el resto era hombre. Y habían tenido delitos no tan suaves, como se puede decir. Pero no había robo, violaciones, homicidios. Había violaciones y homicidios también. Ah, también, sí. Crímenes entonces, sí. No solamente delitos. Así es. Y entonces, ¿cómo se explica esta positiva cifra? Porque si es que lo normal es 50 y lo que tuvo esta población en particular fue 25% de reincidencia, ¿le fue mucho mejor que el promedio? Sí. Yo quiero contextualizar porque si no se entiende la cifra, si me permiten. Claro. Y decirle aquí a las personas que nos están viendo que aquí estamos hablando de que en el gobierno del presidente Piñera, que se prometió, recuerden bien, para la puerta giratoria, se prometió que acabar la fiesta de los delincuentes, se redujo en 10.000 personas el sistema penal. 10.000 personas menos en las cárceles. Administrativamente. Administrativamente. Eso, en el fondo, abre una interrogante. ¿En qué están esas personas que no tienen seguimiento? No tienen programas de reinserción que les permiten facilitar su reinserción social. Y tampoco tienen un sistema de control que evite que vuelvan a reincidir y que tienen escasas posibilidades de encontrar trabajo por su situación penal. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo puede ser que un gobierno que tuvo como promesa trancar la puerta giratoria libera alrededor de 10.000 personas que ya no están en la cárcel? Secretario, entonces el problema no es el indulto en sí, sino la manera en la que se aplicó el programa y el seguimiento posterior. Hay que mirar en un contexto. Chile no tiene un Servicio Nacional de Reinserción Social como tienen todos los países modernos, para evitar justamente que las personas que quieran reinsertarse no tengan control, no tengan programa. Las personas tienen que tener programa y no tengan una reinserción laboral. Pero eso es cierto, subsecretario, tanto para los indultados por este u otro presidente, por el anterior u otro, como para aquellos reos presos que simplemente terminan condena o se les aplica algún beneficio. Eso es cierto siempre. Pero estaba en el programa de gobierno del presidente Piñera justamente la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social y no se hizo. Lo segundo es que tenemos además un conjunto de medidas que se toman que son bastante desaventuradas. Primero, los libertos condicionales, que son las personas que cometen crímenes y que a los 2/3 de su condena pueden pedir por requisito la posibilidad de tener una rebaja. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet, 2009, para ser bien exacto, se aplicaron 750 libertades condicionales. El 2013, 2.871, sin tener un servicio que los acogiera y hiciera el proceso de reinserción. ¿Y esto lo dan los jueces o lo da el Poder Ejecutivo? Ahí está el punto. En el antiguo sistema, esto es un decreto ley que data de 1925. Teníamos el comité técnico, que en el fondo vela por un cumplimiento objetivo de buena conducta, que no es un avance sobre lo que va a ocurrir en la reinserción social, hay que tenerlo muy claramente determinado. Es solamente requisitos básicos. Hizo el taller, tuvo buena conducta, pero no es lo que va a ocurrir después. Y luego venía el Seremi de Justicia, que era el ente político, que daba una segunda opinión. En virtud de eso, negaba muchas libertades condicionales. O sea, el Seremi es el que tenía finalmente el dedo que podía decir sí o no. Bueno, el 2012 hizo una reforma donde se sacó el Seremi en la decisión. Ergo, muchos libertos condicionales que estaban por requisito salieron.
Segundo... O sea, perdón, lo que me quiere decir es que el 2012 se eliminó la posibilidad de que un político, una autoridad política dijera sí o no, y quedó simplemente establecido a la recomendación de la propia técnica. Exactamente. ¿Y eso le parece negativo o le parece positivo? Me parece negativo en la medida en que tenemos un proceso de reinserción social que no se ha tomado en cuenta, que tenemos además gente que liberamos y que no tiene un proceso paulatino de llegar a la sociedad para poder reinsertarse progresivamente. Está bien, Antonio, pero eso tiene que ver con el proceso general respecto de la toma de decisión. ¿Quién tiene que decidir si alguien que ha cumplido 2/3 de su condena puede o no puede optar a un beneficio que la ley otorga? ¿El comité técnico o le parece mejor que sea el comité técnico, pero que finalmente la voz la tenga, el voto lo tenga una autoridad política? Con los niveles de reincidencia que tenemos, yo creo que tienen que ser los dos. Lo segundo es que en temas de rebaja de condena, también hubo una política expansiva. En 2013, si no me equivoco, hubo 5.777 rebajas de condena. A lo que va el año, el ministro actual, el ministro Gómez, ha dado solo 2.000. Eso porque está aplicando rigurosamente los 3 requisitos, que son educación, trabajo y conducta. Los 3 tienen que ser copulativos. No puede haber uno sin el otro. Ahora, subsecretario, en el caso de estos indultos que se aplicaron y que son los cuestionados en este caso, ¿hubo un apoyo político transversal que dio luz verde, en definitiva, a esta decisión de dar indulto a estos 4.000 condenados? Finalmente, no se le puede achacar la responsabilidad solamente al gobierno de Sebastián Piñera, entonces. Fue una ley después de todo. Sí, por supuesto. Mire, lo que ocurre aquí es el contexto, por eso que yo contextualicé el dato con los 10.000, cerca de 10.000 son 9.875 personas menos en la cárcel, donde uno tiene ahí una política expansiva de sacar gente y, ojo, también hay otro problema muy importante, que el año 2006 habían 120.000 sentencias condenatorias. El año 2009 hubo 248.000, un aumento de un 106% de las sentencias condenatorias. Y eso después fue bajando, o sea, el Ministerio Público, producto de la sobrecarga de trabajo, empezó a bajar su eficacia. Nadie lo reparó y por tanto entró también menos gente a la cárcel. O sea, entró menos gente a la cárcel y salió más gente. En un contexto en que se promete todo lo contrario, yo lo encuentro gravísimo. Pero, subsecretario, insisto en el punto del apoyo político. Finalmente, esta es una decisión que la adopta o tiene el respaldo de un Congreso con los votos también de los miembros de la nueva mayoría. Sí, pero es una iniciativa del Ejecutivo. Ahora, subsecretario... Pero la nueva mayoría podría haberlo rechazado finalmente, ¿no? Muchos, algunos rechazaron, otros lo aceptaron. Eso es parte del juego democrático. Yo estoy dando una opinión técnica respecto a un tema que me parece, en el contexto de reincidencia, poco afortunado. Ahora, durante la campaña, subsecretarios, mucho se le recordó a la derecha su fallida promesa sobre la puerta giratoria. Incluso el propio presidente Piñera, creo que en algún momento dijo, sí, nos equivocamos, fuimos muy ambiciosos. Pero pareciera que ese punto ya fue hecho y ya, me parece a mí que ya quedó en el pasado. Llevamos 9 meses de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Creo también que el sistema penitenciario tiene problemas de fondo que van mucho más allá de cualquier administración, el hacinamiento carcelario, las condiciones de nuestros reos presos, un tema poco, usted sabe, un tema que es poco popular, que gana pocos votos, pero que es un tema que va mucho más allá. Y además los problemas de la justicia también creo que son transversales y que no tienen que ver con una administración. Hoy día, sin ir más lejos, escuchamos un titular que quizás se puede relacionar con esto de manera siguiente. Lo veíamos, ¿te acuerdas?, en uno de los diarios de circulación gratuita, uno de los ladrones más buscados de Santiago. Trabajaba en Providencia, la PDI lo agarra, lo lleva a control de detención, sale libre. ¿Por qué? Porque fíjese que las órdenes pendientes de aprehensión habían sido mal ingresadas al sistema. O sea, al final, un tema como que a alguien se le olvidó digitar o poner el enter después de digitar, es una cuestión ridícula. Yo entiendo que en el derecho penal las formas y los procedimientos son altamente importantes, aseguran el cumplimiento y el respeto a nuestras garantías constitucionales, pero este tipo de cosas no puede pasar. Pareciera innecesario, si me permite, quedarse todavía en que si el presidente Piñera cumplió. Ya sabemos que no cumplió, sabemos que la gente sigue saliendo presa y sabemos que no, la delincuencia no terminó en cero. ¿Por qué recordarlo? Porque es un proceso lento el que vamos a tener que iniciar para recuperar los niveles de eficacia que teníamos, que no eran buenos, pero eran mejores. Ese es un primer punto. Entonces aquí tenemos que tener un servicio de reinserción social, estamos trabajando con el ministro de Justicia para poder implementar ese proyecto que es importantísimo. El segundo aspecto es que estamos aumentando los fiscales. Nos dimos cuenta que había un atochamiento y por lo tanto vamos a tomar medidas ahí para un programa de mejoramiento de la Fiscalía para mejorar su eficacia. Tercero, vamos a tener una fuerza de tarea para construir cárceles también. Hay gente que es refractaria
a los programas de reinserción, y eso es un hecho, no es culpa de nadie, es así. Y esa gente no puede estar libre porque comete una multiplicidad, son multireincidentes. Y para eso hay que tener un programa para descongestionar las cárceles, para tener mejores condiciones, y hay que tener, ahí nosotros tenemos 5 penales, el ministro de Justicia va a poder dar cuenta de eso, donde vamos a también construir. Durante el gobierno de Piñera no se construyó ni un metro cuadrado. Entonces también tenemos ahí situaciones que se acumulan en el tiempo. También vamos a generar una agenda corta donde vamos a castigar fuertemente la reincidencia para que no tenga ningún beneficio. Esto, la gente que ha decidido tener una carrera aquí, forjar su profesión, tiene que ser duramente castigada. Y lo último, y esto para que se sepa, tuvimos también, acuérdense, producto de indulto, alrededor de 767, si no me equivoco, indultados que fueron expulsados porque eran traficantes extranjeros. Sí. Ya volvieron 9 de ellos a delinquir en Chile. Subsecretario. Entonces vamos a tener una fuerza de tarea para poder detectar toda esta gente que está volviendo a delinquir, para poder tener querellas y para poder tener una acción penal eficiente sobre ellos. Subsecretario, queríamos conversar de otro tema también, que tiene que ver con esta decisión de llevar 60 cajeros automáticos de Banco Estado a comisarías para evitar, por supuesto, que sean robados, ¿no?, estos cajeros. ¿Por qué se decidió adoptar esta medida y cuál es la justificación técnica, digamos, desde el punto de vista de poner a carabineros a resguardar cajeros que no es parte de su tarea, me imagino, ¿no? Bueno, primero las comisarías están resguardadas siempre, o sea, no estamos poniendo un carabinero más para resguardar un cajero, eso para que se entienda, no estamos usando personal para eso, adicional, al menos. Lo segundo es que el Estado le corresponde actuar en situaciones de emergencia. Cuando no se cumple con las medidas, uno podrá multar a todo el mundo, que es lo que estamos haciendo, pero finalmente hay una situación de emergencia en que el cliente está pagando el costo. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es una medida práctica, momentánea, me refiero a 6 meses, donde estamos instalando cajeros en comisarías para poder después tener el 222, que es muy exigente, que tiene altos estándares en el Banco Estado, todos los cajeros con las medidas de seguridad y que tengamos ahí una mayor eficacia. Yo un solo ejemplo. De los alrededor de 367 eventos relacionados con cajero automático, bombazos, intentos de robo, digamos, casi 260 fueron frustrados, 70%. ¿Y eso por qué? Una pregunta súper importante. ¿Por qué se frustraron esos delitos? Hay 2 principales causas. El 65% de ellos está explicado por una acción oportuna de la policía, que llegó a tiempo con las rondas nocturnas, y 2, que es lo más importante, porque alguna medida de seguridad se gatilló. Alarma, cámara, que hizo que los delincuentes se fueran. Entonces, es ese conjunto de acciones la que permite una mejor seguridad. Mientras no se cumpla, podemos multar a todo el mundo, pero necesitamos tener una respuesta para los consumidores. Ahora, usted dice que cuando el Estado hay una emergencia, más allá de las multas, el Estado tiene que, digamos, solucionar el tema. Pero aquí, subsecretario, queda la idea de que más que solucionar un tema se está finalmente subsidiando la incompetencia o la falta de ganas de los bancos de ponerse las pilas con las propias medidas de seguridad. ¿En qué sentido se lo digo? Farmacias me parecen más necesarias a veces los medicamentos que el efectivo, con todo lo necesario que es el efectivo, y sin embargo, cuando no hay farmacias de turno, yo nunca he visto que Carabineros o el Estado salga a abrir sus propias farmacias de turno, o sea, como argumento, me parece que se extrapola a otros ámbitos y no resulta cierto. El otro día hablábamos, la semana pasada, con el subsecretario de Banco, con el superintendente de Banco, y nos decía que están al borde de sacar un compendio de normas y de acuerdos sobre cuáles van a ser las exigencias. Si todavía no se todavía no se sabe cuáles son las exigencias, ¿por qué subsidiar, digamos, a la banca privada resguardando los cajeros adentro de la comisaría? Sí, las exigencias están muy claras, están en el decreto 222, que establece que tiene que haber una cámara. Pero está a punto de cambiar, decía el superintendente, que están cambiándolo y que pretenden que esté operativo para antes de Año Nuevo, nos decía, ¿te acuerdas? Reforzar el 222, pero eso ya es un decreto que está promulgado. Pero se podrá promulgar otro encima, supongo que eso será. Lo que pasa es que el decreto lo que dice es que tenemos que tener cámara externa de alta definición, tenemos que tener sensores de alarma, tenemos que tener una cámara interna de alta definición, tenemos que tener ya sea empotrado, entintado, brindado, para poder tener mayor resguardo. Eso requiere toda una tecnología que se compra, y ahí evidentemente que la banca ha presentado retrasos, y por eso estamos controlando y teniendo ahí un control de gestión, por decirlo de alguna manera, para que cumplan, y en esas negociaciones nos hemos llevado. El problema es que hay lugares donde hay menos acceso al dinero,
Y son estos los lugares donde tenemos que resguardar que la gente no tenga que tomar micro, que no tenga que ir a otra localidad para poder sacar dinero, porque en el fondo estamos mermando el servicio. Y es en ese contexto que hay que mirar esta medida. Pero hay gente que se va a otra cuestionamiento- localidad para ir a farmacia. Claro, y el cuestionamiento finalmente es por qué resguardar cajeros y no también resguardar las joyerías o las farmacias, entendiendo que las farmacias efectivamente cumplen un rol social súper importante, no así la joyería. Mira, lo importante es que aquí estamos velando por un estándar altísimo que no existía y que costó mucho implementar. La banca se ha comprometido a una serie de medidas que está relativamente cumpliendo, con atrasos, pero está cumpliendo. En 6 meses más vamos a tener este sistema funcionando. Eso significa que vamos a tener los más altos estándares de seguridad privada en los cajeros. Subsecretario, pero en el caso particular de los cajeros, ¿por qué ponerlos en retenes de carabineros y no así una farmacia, digamos, en la posibilidad que uno tuviera de llevar una farmacia efectivamente o el servicio farmacéutico a carabineros? Sí. Yo entiendo esta medida como una medida de emergencia, que es además una medida que es acotada en el tiempo, son 6 meses, y que después termina con la posibilidad de tener todo esto en régimen y poder volver a la normalidad. Y por último, que se nos acaba el tiempo, subsecretario, ¿usted está en condiciones entonces de decirnos que el 9 de junio del 2015 no va a haber ninguna comisaría que tenga dentro una maquinita de estas? Esa es la política que estamos implementando. Le cobraremos la palabra el 9 de junio entonces. Gracias Luego, por haber venido, subsecretario. Muchísimas Buen gracias día. a usted. Que esté bien. Muy buenos días.